Estoy con el doctor Orlando Vivas, él es médico neurólogo y vamos a aprender sobre el accidente cerebrovascular o la enfermedad cerebrovascular, que yo tengo esa duda y la voy a consultar con el doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes y poder hablar de un tema tan interesante, ¿no? Esa primera pregunta, bueno, da pie para hablar un poquito sobre enfermedad cerebrovascular. Hablamos de todas las patologías que puedan afectar lo que son los vasos sanguíneos que irrigan, o sea, que llevan la sangre al cerebro o que la traen de regreso. Partiendo de eso, la llevan las arterias y la regresan las venas. Pero existe la enfermedad cerebrovascular aguda, que es lo que llamamos el ictus o el ACV, el accidente cerebrovascular, que es el tema principal del día de hoy, donde tenemos dos tipos, el ACV o accidente cerebrovascular isquémico y el hemorrágico. El isquémico es aquel en donde se obstruye el flujo de sangre, o sea, no llega sangre. Y el hemorrágico es donde se rompe un vasito. O sea, un vasito se rompe y sale la sangre fuera del vaso para producir los síntomas. Vamos a ver cómo luce el isquémico, el ACV isquémico. Ahí lo tienen en pantalla para la audiencia y aquí está, doctor, sí, para usted. De hecho, para que nosotros podamos entenderlo un poco, el cerebro recibe su irrigación, la sangre, de 4 tuberías principales. Vamos a verlo de esa manera. 2 anteriores, que son las carótidas, la carótida interna específicamente, y 2 posteriores, que son las vertebrales. Entonces, cualquier, digamos, partícula, en este caso émbolo, o si viaja, o el coágulo, el trombo, si se forma allí en el sitio, puede llegar a obstruir, como vemos en esta zona, ¿ok? Entonces, si obstruye, evidentemente, la sangre no pasa. Si no pasa, no llega a una determinada área del cerebro y eso ocasiona los síntomas, que son los síntomas los que nos van a alertar de que algo está sucediendo, que algo no está bien, ¿ok? Entonces, dependiendo de cuál sea el caso, si es embólico o no, tú dices, bueno, el problema está aquí o viene de otro lado. Por ejemplo, puedo tener una arritmia, un problema cardíaco, un problema en la bomba. Eso sería los síntomas de ese isquémico. Ese es el desencadenante. Ah, bien. Entonces, de allí puede viajar una pequeña porción de un coagulito y obstruye, que es lo que llamamos cuando viaja el émbolo. Entonces, la etiología de ese es cardioembólico. Si tenemos, por ejemplo, en la carótida común una placa y esa placa suelta un pedacito, también va a viajar ese pedazo y obstruye arriba. Entonces ya sería un ateroembólico. Y podemos tener que la placa esté un poquito más arriba, más adentro y obstruye completamente, o incluso aquí también puede pasar, y ya esa obstrucción sin que viaje también produce una disminución del flujo. Todo esto se traduce en una disfunción de ese tejido cerebral o del área del tejido del cerebro que está irrigada, a la cual le llega la sangre a través de esa arteria. Bien, ese es el isquémico. Ese es el isquémico. Tenemos también el hemorrágico. Correcto. El hemorrágico es simplemente cuando se rompe un vasito sanguíneo. Al romperse el vaso sanguíneo, de hecho, existen algunas oportunidades, algunas malformaciones vasculares. Dentro de los más comunes están los aneurismas. Entonces se produce una dilatación del vaso sanguíneo y esa dilatación, cuando se rompe, sale la sangre. Que de hecho es lo que estamos viendo aquí. Se ve mayor. Sí, es un poco más aparatoso, ¿no? Más evidente desde el punto de vista físico. Ajá. Y aquí vemos, mira, que hay como, viene el vaso, hay como un globito, que es el aneurisma, y ese aneurisma se rompe. Una vez que se rompe, la sangre sale y es lo que ocasiona o lo que lleva realmente a eso que llamamos accidente cerebrovascular hemorrágico. Son bastante severos, ¿no? En algunos casos incluso hasta catastróficos. Si vale la pena. Ese aneurisma es como una pelotica de sangre. Es como un tumorcito, es como un quiste. Es una dilatación. La analogía, para que todos lo podamos entender, los niños cuando juegan, ¿sabes?, con su balón y juegan mucho, les sale como una protrusión, ¿no? Como una bolita. Ajá. Esto es igual. En la pared del vaso sanguíneo se produce esa dilatación por debilidad de la pared y con el tiempo se puede romper. Ah, bien. Como una pared cuando tiene una filtración que hace como una... Algo así, algo así. Ok. ¿Y qué lo causa? Porque he escuchado que, no, mira, agarró un televisor, lo movió de un lado al otro, bajó las escaleras, él estaba tranquilo y de pronto le dio...
Sí, de hecho puede llegar a pasar incluso con esfuerzo físico o sí, ejercicio intenso en algunos casos, en donde aumenta el flujo de sangre, aumenta la presión arterial y como ya es una pared débil, se puede romper. Y se rompen con cierta facilidad. Lo que, digamos, puede ser temido, ¿no? de esta patología, en particular los aneurismas, es que generalmente no dan mayores síntomas. El paciente puede tener cefalea, que es dolor de cabeza, eventualmente, pero hay muchos pacientes que no tienen absolutamente nada hasta que llega a romperse. El dolor de cabeza, dicen que no, la cabeza no te debe doler. ¿Cómo diferenciar, digamos, una migraña de un dolor de cabeza que pudiese ser importante y más adelante poder causar esto? Ok, bueno, fíjate, ahí esa premisa realmente es que el cerebro no duele. Lo que duele son las estructuras que están alrededor. Generalmente para este tipo de enfermedad cerebrovascular aguda, y en este caso los aneurismas, cuando hay una ruptura, es un dolor de cabeza muy intenso. De hecho, se llama cefalea en trueno. Una cefalea que es muy aguda, abrupta, intensa, el peor dolor de cabeza que puede ¿Dónde duele? sentir. O sea, ¿dónde se siente? Generalmente es holocraniana. ¿Qué significa eso? Toda la cabeza. Y puede tener una apreciación que es pulsátil. A veces es difícil diferenciarlo de una crisis de migraña. La única diferencia que podemos tener, y que es muy importante, es que el dolor es muy intenso, pero muy, muy intenso, y se acompaña de otros síntomas. Por ejemplo, ¿qué otros síntomas podemos tener? Una pérdida de la fuerza o pérdida de la sensibilidad de una parte del cuerpo. Podemos tener incluso sensación de mareos, inestabilidad y pérdida del estado de conciencia. O sea, el paciente se desmaya, cae. Y es muy rápido. O sea, esto es un dolor de cabeza intenso y cae. Bien, hay una llamada 4.5 horas. Ajá. Ok, bueno, ya eso es hablando un poquito de lo que es el accidente cerebrovascular isquémico. Isquémico. Nosotros tenemos diferentes maneras de tratar a ese paciente, ¿no? Lo ideal es que exista una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria. El punto desde el inicio de los síntomas hasta el inicio del tratamiento específico para eliminar la obstrucción en ese vaso, si es posible, es de 4.5 horas. Y para utilizar algunos medicamentos y unas técnicas que se llaman trombolisis, que lo que es simplemente tratar de eliminar el trombito que está allí para poder restituir el flujo. O sea, el punto de corte que está establecido es de 4.5 horas, o sea, 4 horas y media. Es allí. Existen algunos casos en particular, dependiendo de cuál sea la causa, que podemos tener un poquito más de tiempo, pero lo que está establecido es 4.5 horas. Eso quiere decir que si estamos frente a un familiar que está sufriendo un accidente cerebrovascular, tenemos ese tiempo y, bueno, lo más rápido posible al médico. ¿Cuáles son Correcto. esos síntomas? ¿Cómo yo identifico que alguien está sufriendo? Ajá. Tenemos un paciente, una persona que está completamente normal, que no tiene ningún tipo de síntoma asociado. Entonces, uno de los síntomas que podemos determinar es el habla. Un paciente que comienza con habla enredada, podemos tener alteración del lenguaje per se, que es el código. Entiéndase, no puedo comunicarme, no puedo expresarme, pero tampoco lo puedo entender, que eso puede llegar a pasar. Podemos tener debilidad en una extremidad, que también es importante. Puede ser una extremidad, puede ser la mitad del cuerpo. Ah, bueno, aquí sí, incluso aquí lo tenemos, fíjate. Tenemos alteraciones en el equilibrio, podemos tener inclusive alteraciones visuales. Hay pérdida en algunos casos de lo que es la visión en uno de los ojos, en ambos, dependiendo del área que se afecte. Y hay una entidad que no hemos hablado todavía, que es el accidente isquémico transitorio, en donde no se produce el ACV propiamente, o sea, que se establece, sino que se obstruye el vasito y se restituye el flujo rápidamente. Entonces no ocurre un daño permanente. Dentro de esos, la maurosis, que es la pérdida de la visión por un ojo momentánea, puede ser una de las manifestaciones de un evento cerebrovascular isquémico. El rostro, vamos a tener desviación de los rasgos faciales, eso puede llegar a pasar. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parálisis de los músculos que se inervan por esa área del cerebro, ¿no? O en las neuronas que envían esos cablecitos. Y lo más importante, una vez que tenemos todos estos síntomas, es que el tiempo es cerebro. O sea, que tenemos que actuar.
Se ven los síntomas, hay que actuar de inmediato, hay que llamar a un servicio de urgencias o trasladar lo más pronto posible al paciente a un área de emergencia. ¿Por qué? Porque esas 4.5 horas son muy importantes para poder evitar secuelas, evitar que el déficit se mantenga. Si podemos restituir el flujo de manera precoz, entonces el déficit va a ser menor y en algunos casos inexistente. Bien. Cuando es un familiar, un amigo, lo tenemos enfrente, ¿esa persona puede caminar? ¿Hay que cargarlo? Depende. Depende del área del cerebro que se afecte. Porque, por ejemplo, hay eventos cerebrovasculares que afectan lo que es la región posterior, la región occipital. Y la manifestación que va a tener principalmente va a ser, por decirte algo, visual, alteraciones visuales. Entonces esa persona puede caminar, pero tiene el déficit visual. Podemos tener otras personas que tienen solamente afectación del lenguaje y pueden movilizarse. Hay otras que tienen afectación del área que controla todos los movimientos de la mitad contraria del cuerpo. Entonces allí no se va a poder mover, vamos a tener que trasladarlo, cargarlo nosotros mismos. O sea que todo depende del lugar que se afecte. Bien, aquí alguien, Franco, dice, el primer síntoma repentino es el dolor detrás de la nuca, en el hipertenso. Por favor, si alguien en el estudio le indica al doctor. Ok, sí, bueno, los pacientes con hipertensión arterial, y más si tienen una crisis hipertensiva, entiéndase que se eleve los niveles de presión arterial, pueden presentar dolor de cabeza. Un dolor de cabeza principalmente, o en algunos casos que es posterior, incluso hacia la región posterior del cuello, lo que llamamos la región de la nuca. Puede ser incluso la expresión de la crisis hipertensiva, sin necesidad de que se haya un evento cerebrovascular, un accidente cerebrovascular. Hay otras causas de accidente cerebrovascular que afectan, no sé si recuerdan lo que hablé de las tuberías posteriores, de las arterias vertebrales, que son más raros, pero pueden pasar como la disección de la arteria vertebral, que simplemente se van separando las capas de la pared del vaso y produce mucho dolor justamente en esa zona. Bien, aquí le pregunta Cristina, ¿qué diferencia hay entre un hematoma subdural y un ACV? Y si el hematoma puede aparecer muchos años después. Ok, bueno, fíjense, el ACV, si lo vemos como accidente cerebrovascular, tiende a ser agudo. Y dentro de los hemorrágicos, una de las manifestaciones pudiera ser, o uno de los tipos, un hematoma subdural. Entonces, el hematoma subdural es, imagínense un poquito de sangre que está acumulado por fuera del cerebro como tal. Entonces, claro, aquí ya la intervención es de otro tipo, las causas generalmente también son de otro tipo, principalmente traumáticas. Y ya el neurocirujano es la estrella en estos casos bueno. principalmente. Más adelante vamos a hablar con un neurocirujano también, colega del doctor, socio del doctor. Un cardiovascular me envió, o un médico, me envió aspirina en la noche, ya tengo años tomando, quiero preguntarle que si la puedo dejar o si puedo descansar unos meses. Bueno, con esa información es difícil hacer una recomendación, ¿no? Porque primero tenemos que ver por qué se la indicó. Y si se la indicó, seguro que existe una razón particular y probablemente mantenerla. La recomendación sería consultar nuevamente con el colega para poder aclarar esa duda. Norelkis dice, ¿podría hablar del ACV transitorio, porfa? Ok, el accidente isquémico transitorio, un poquito lo que mencioné previamente, ¿no? Se produce una obstrucción de un vaso, por tanto la sangre no llega, pero es momentáneo. O sea, se obstruye y se elimina la obstrucción. Anteriormente hablábamos de 24 horas, o sea que el paciente tenía síntomas de una disfunción neurológica que no excedían 24 horas. Hoy en día ya la tendencia no es solamente con el tiempo, sino también poder corroborar que no exista una lesión cerebral. Ejemplo, si yo tengo síntomas que duran 24 horas y la obstrucción dura 24 horas, seguro que vamos a tener un déficit porque hay una afectación de esa parte del cerebro. Recordemos las 4.5 horas previas. Pero yo puedo tener unos síntomas que duren menos de esto y no evidenciar en la resonancia ningún tipo de lesión. Entonces ya por allí, o bien fue una isquemia transitoria o pudiera tratarse de otra patología que genere también esos síntomas. Por eso hay que estudiarlo. Bien, cuando tenemos una persona ahí en la casa que ya, bueno, nos vamos al hospital, nos vamos a la clínica, no se debe hacer nada ahí en la casa. ¿Hay algo que yo pueda hacer en la casa? Buscar alcohol, darle un medicamento. Mira, generalmente no se recomienda, digamos, que el familiar realice algún tipo de medida farmacológica o de sostén o algo más allá, más que hora, ¿cuándo comienzan los síntomas?
cómo está el paciente, cómo está el nivel de conciencia, que vaya identificando el déficit y traslado de inmediato al centro asistencial. ¿Qué se le puede preguntar? ¿Su nombre? ¿Que cuente? ¿Me reconoces? ¿Puedes hablar? ¿Sabes en dónde estás? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién soy? Eso es lo más importante, ¿no? Poder determinar si existe una comunicación con el medio externo, cómo está el nivel de conciencia y tratar de descubrir si existe alguno de estos síntomas o signos que vimos previamente en las láminas. Bien, ya vamos a hablar de las consecuencias. Bueno, doctor. perdón, y también tener, si tienen la posibilidad, cuantificar la presión arterial, verificar cómo está la frecuencia cardíaca, si hay un poquito más de conocimiento en el área médica, bueno, si hay una arritmia o no. O sea, son detalles que pueden ser de gran valor al momento de ser evaluado por el médico de emergencia o el médico neurólogo. Claro, bueno, es importante. Nosotros que estamos en la familia, fulano, busca el carro, pásame el tensiómetro, o sea, la hora. Claro, pero eso no debe retrasar el traslado del paciente al hospital o al centro médico. No puede. Correr al centro médico. Ok. Elizabeth le dice, tengo una hermana que le dio una trombosis en el brazo. ¿A qué se debe eso? Tuvieron que operarla, pero todavía donde la operaron el doctor todavía dice que no circulan los tejidos. ¿Eso es normal? Bueno, evidentemente no es normal, ¿no? Pero tendríamos que ver qué tipo de trombosis es. Si fue una trombosis arterial, si fue una trombosis de origen venoso, porque existen las dos. Y lo más importante es poder estudiarla para determinar cuál es la causa. Ya esto es una afectación local, no tiene que ver con el tejido cerebral, pero es importante determinar cuál es la causa. Y generalmente las causas son de cuidado. Ahora, doctor, ya la persona llegó al centro, a la clínica, al hospital. ¿Cómo es el diagnóstico para determinar si es isquémico o es hemorrágico? Bueno, el abordaje inicial tiene que ser rápido. Es una evaluación neurológica completa, pero rápida. Incluso en algunos centros se recomienda que sea en la camilla o en la cama o en la mesa del tomógrafo. O sea, porque no podemos retrasar incluso lo que es el aspecto clínico con el imagenológico, sino ir a la par. O sea, tú vas determinando cuál es el déficit que está sucediendo desde el punto de vista físico, porque es importante, es fundamental el examen físico, el examen clínico, pero también necesitamos ya cuando existe la sospecha, una alta sospecha de que una enfermedad cerebrovascular, realizar el estudio de imagen inicial que tiene que ser una tomografía. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo tengo un paciente con deterioro del nivel de conciencia, un paciente que no responde, que puede estar incluso hasta en coma, dependiendo de la extensión de la lesión, bueno, tú tienes que garantizar primero su vida, ¿no? O sea, garantizar la vía aérea, garantizar la circulación, diferentes parámetros vitales para poder entonces ya seguir con el resto del protocolo. Pero si el paciente lo permite, lo ideal es evaluación clínica de inmediato, soporte básico, hacer estudio de imagen. Bien, se inicia su tratamiento, las personas comienzan a recuperar, digamos, su movilidad, si pierde movilidad, no sé si son los rasgos faciales, cómo sería la recuperación, cómo es ese camino después de que ya la persona tiene rato en el centro asistencial. Esto depende mucho, ¿no? Depende de, primero, el sitio de la lesión, el tiempo de evolución y la extensión de la lesión. Si existen o no comorbilidades. O sea, existen otras enfermedades, por ejemplo, hipertenso, diabético, dislipidemia, que es colesterol o triglicéridos elevados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo depende de estos factores. Y lo otro que es muy importante antes de pasar a ese punto es que dependiendo del grado de lesión que tenga, entonces puede ser simplemente tratamiento médico, que ya lo hemos hablado previamente, o tratamiento quirúrgico. Porque incluso en pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos, donde la extensión es amplia, se produce mucho edema. ¿Qué es eso? Inflamación. Y si hay mucha inflamación dentro de una bóveda cerrada, que es el cráneo, entonces vamos a tener problemas. Y allí tenemos que llamar al neurocirujano para que él entonces nos ayude con el tratamiento, hacer una cranectomía descompresiva, que bueno, ya seguro más adelante lo vamos a conversar. Y el tratamiento médico que tiene que seguir a continuación, bueno, es todo siempre buscando mejorar aquellos factores de riesgo que son modificables. ¿Qué es eso? Bueno, existen factores de riesgo para esta enfermedad. Hay unos que son no modificables, por ejemplo, la edad, el sexo, la etnia,
pero existen otros modificables que los mencionaste ya previo a este corte de, bueno, lo que era el tabaquismo, por ejemplo, el sedentarismo. Tenemos evidentemente el colesterol, triglicéridos elevados, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con diabetes. O sea, son factores que nosotros podemos intervenir para poder disminuir el riesgo. Y una vez que ya tenemos ese tratamiento farmacológico perfecto, el paciente está estable, entonces también de la mano con el fisiatra y el equipo de fisioterapeutas para la rehabilitación. No solamente rehabilitación física, sino también rehabilitación cognitiva, porque es un paciente que necesita reeducar a su cerebro para poder volver a realizar todas las funciones que previamente hacía, ¿no? Bien, ¿hay un daño neuronal con el ACV isquémico o el hemorrágico y le puede repetir una vez te dio en algún momento? Ok, sin duda sí existe un daño, a menos que, bueno, utilicemos tratamiento y minimicemos ese daño. Dependiendo de cuál sea la causa que conllevó a ese evento cerebrovascular, entonces pudiéramos pensar que pudiera llegar a repetir. Por ejemplo, hay pacientes que tienen arritmias, y una de ellas es la fibrilación auricular. Ese tipo de arritmia uno puede controlarla. Colocas antiarrítmicos, anticoagulación y evitas que esos pedacitos de trombitos viajen y obstruyan. Pero en algunos casos puede presentarse nuevamente un evento asociado a esto. Si no modificamos nuestro riesgo y a pesar del tratamiento no hacemos algunas medidas, podemos mantener ese mismo riesgo. O sea, o estamos en riesgo de que se presente otro evento cerebrovascular. Y mientras más eventos cerebrovasculares tenemos, más daño hay. Y esa es la base para algo más que no hemos hablado, que es algo crónico, que es el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo y el grado más extremo, que es lo que llamamos la demencia vascular. Entonces, ese es un paciente que mientras más eventos cerebrovasculares tenga, más riesgo va a presentar de tener deterioro o trastornos cognitivos. Bien, ¿hay una diferencia entre una persona de 36 años con ACV que una persona de 65 años? Sí, la diferencia, bueno, básicamente las causas del evento o el accidente cerebrovascular en el paciente joven son o no son las mismas realmente con el paciente ya adulto mayor, ¿no? Pueden compartir algunas, pero aquí comenzamos ya a presentar o tenemos que pensar en las malformaciones vasculares. Existen enfermedades autoinmunes que pueden también condicionar lo que nosotros llamamos estados de hipercoagulabilidad. Entiéndase, la sangre está más espesa, hablando coloquialmente para poder entenderlo, y eso puede favorecer la obstrucción. Ese paciente joven no ha tenido chance de crear vasitos colaterales. ¿Qué significa eso? Vasitos nuevos que puedan de cierta manera cubrir un déficit si llega a pasar. El paciente ya, el adulto mayor, puede tener esas colaterales, pero también existen otros factores de riesgo. Y sabemos que mientras más se da, más deterioro, más lesión, más riesgo. Bien. ¿Por cuánto tiempo debe tomar somacina una persona que le dio una ACV? Bueno, eso depende de la indicación médica, ¿no? O sea, generalmente se indica 3 a 6 meses cuando es pertinente el caso, ¿no? Entonces depende de la indicación de su médico. Ok. Buen día. Mi abuela ha tenido 2 ACV transitorios, vive sola, tiene 64 años. ¿Cómo le ayudo? Wow. Bueno, en ese caso en particular es llevarla a una evaluación médica para poder determinar cuál es la causa de estas isquemias transitorias y si vive sola yo creo que hay que acompañarla. Bueno, vete para allá, para su casa. Hacer ejercicios con ella, puede ser Sí, ejercicios claro, bueno, cognitivos. ejercicios y estar atento, ¿no? A la hora de cualquier cosa, verificar los signos vitales, su presión arterial, Okay. estar allí. Bueno, y es joven, 64 años, Sí, es joven. bastante joven. Doctor, ¿la migraña tiene cura o solo se controla? La migraña se controla, de hecho, cuando realmente es migraña. Y tenemos que determinar cuáles son los desencadenantes. Los factores que la desencadenan lo evitamos. Colocamos algún tipo de tratamiento, que es tratamiento de mantenimiento, y si llegan a presentarse las crisis, hay tratamiento para las crisis. Bendiciones para todos. Si cuando uno duerme, pregúntale al médico, si cuando uno duerme y se siente en la cabeza presión como hormigueo y a veces olor a sangre, ¿puede que esté pasando algo? Oye,
son síntomas que se pueden interpretar de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que lo más importante es que consultes al neurólogo. Ok. Buenos días, excelentes las explicaciones. ¿Los relojes smartwatch se puede confiar para medir la presión y frecuencia cardíaca? Mira, hay diferentes estudios que sí últimamente se han tratado de mejorar, ¿no?, este tipo de tecnología, principalmente para los trastornos del ritmo, o sea, para la frecuencia cardíaca. O sea que poco a poco han ido mejorando, son una herramienta útil. Yerudible, según los estudios que me hicieron, fue un accidente isquémico transitorio con solo síntomas momentáneos. Se me enredó el habla. Correcto, esa es la base de la isquemia transitoria. Ajá. Es un síntoma que se presenta y después ya no está y no genera una lesión cerebral. Hay que estudiarla. ¿Puede volver a ocurrir? Puede volver a ocurrir siempre y cuando no se modifiquen los factores de riesgo que ya hemos hablado previamente. Buenos días. En algunas ocasiones siento como si se me durmiera una parte de mi cara y luego desaparece. Ok, bueno, sería bueno saber si se trata de un hombre o una mujer, la edad, si hay factores de riesgo, hay enfermedades asociadas. Hay que verla, hay que evaluarla o evaluarlo. Wow. ¿En qué grupo es más frecuente? Ahorita que mencionó hombres y mujeres. Es más frecuente en los hombres. De hecho, sin duda, los hombres tenemos el primer lugar en este tipo de eventos cerebrovasculares. Bien. Hola, amiga, por favor. Ay, se me fue. Ya va. Pregúntale al doctor cómo hace uno para saber que le va a dar una ACV y atenderlo súper rápidamente para que no deje secuelas. Bueno, lo que vimos previamente, todos los síntomas que ya hemos conversado, saber identificarlos y poder acudir rápidamente a un centro de emergencia. Sí, pero ella quiere saber como que antes de que pase eso. Antes de que pase, ¿hay algo? Wow. Realmente no. O sea, no puedes decir, mira, en tanto tiempo voy a tener un evento cerebrovascular, una ACV. Lo que sí puedes hacer es tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo que puedes modificar, que ya los mencionamos previamente, e intervenir en eso. ¿De qué se trata? Bueno, mira, realizar ejercicio físico, dormir bien, una buena alimentación, alejarse del alcohol, alejarse del cigarrillo. Los que utilizan drogas ilícitas, que algunos los utilizan, también evitar esas drogas ilícitas. Y si tengo antecedentes familiares de enfermedad cerebrovascular o cerebrocardiovascular, hay que tratar de entonces consultar y tener un control regular, bien sea con el médico internista, que sería el médico de cabecera, el médico del adulto. Las nubes en los ojos, síntoma de ACV. He tenido eventos de visión de nubes y al rato pasa. Wow. Esa visión de nubes tendríamos que interpretar muy bien el síntoma, ¿no? Porque puede ser visión borrosa, pero también puede ser algo que se llama miodesopsias. Es como si tuviéramos un poquito de mosca flotando, que ya es otro tipo de problema que está ocurriendo a nivel ocular. O sea que lo ideal sería evaluar para determinar o precisar a qué se refiere con nubes. ¿La tensión arterial tiene que ver con los ACV? Sí, la hipertensión arterial es un factor de riesgo modificable para los eventos o los accidentes cerebrovasculares. Bien, con el doctor Orlando quería preguntar acerca de las dietas de una persona que le haya dado un ACV. Es que mi cuñada le dio un ACV y se estaba recuperando muy bien, pero la dieta la decayó. Ahora tiembla su cuerpo y hay que ayudarla en todo, perdió la fuerza. Wow, yo creo que allí tendríamos que evaluar otros elementos más allá de la dieta. O sea, la dieta lo que tenemos que hacer, y de hecho se recomienda, es el paciente hipertenso, bueno, un menor consumo de sodio, un mayor consumo de frutas y vegetales, disminuir lo que es el uso de las grasas de origen animal, tratar de evitar todos aquellos alimentos que favorecen estos factores de riesgo. O sea, entiéndase, elevan colesterol y el LDL colesterol, que es el malo, como dicen. Pero esos temblores hay que ver porque pareciera ser otra cosa. Claro. Buen día, doctor. Si las atrofias cerebrales son ACV, ¿qué han ocurrido? A ver, atrofia cerebral se refiere a una disminución en el volumen del cerebro. Existen muchas causas que pueden llevar a esa disminución del volumen cerebral. Dentro de ellas, los múltiples eventos cerebrovasculares o la enfermedad cerebrovascular multiinfarto puede conllevar a atrofia cerebral, por lo que hablamos del deterioro cognitivo vascular o la demencia vascular. Mi esposo sufrió un ACV hemorrágico hace 10 años, afectó la parte derecha de su cuerpo, pero últimamente estoy notando olvido de palabras. ¿A qué se debe? Él tiene su tratamiento. Bueno, hay que determinar qué sitio exactamente del cerebro se afectó con ese evento cerebrovascular hemorrágico.
Con el tiempo, y volvemos a los factores de riesgo, si no he tratado esos factores de riesgo, no los he modificado, entonces puedo tener una enfermedad cerebrovascular que ya se cronifica, o sea que va disminuyendo de manera progresiva el flujo de sangre en determinadas áreas y aparece ese deterioro cognitivo vascular. Pero el mismo evento hemorrágico pudo haber generado una lesión que también condiciona a esos olvidos. Ese deterioro cognitivo vascular aumentó durante la pandemia, cuando la gente le dio COVID. Ah, sí, eso es un tema importante, ¿no? Porque no solamente aumentó por el COVID, o sea, en ese periodo post-COVID, la famosa síndrome de neblina mental, sino también por el hecho de que se presentó mucho aislamiento social. La cognición social es muy importante en estos casos, entonces si tú no interactúas con los demás, sencillamente te pierdes. Hay una premisa que dice que un cerebro que se encierra es un cerebro que se pierde, y es así. Entonces, muchos elementos sucedieron durante la pandemia que conllevaron a un aumento de los casos de pacientes con deterioro cognitivo. César Roa, él es médico neurocirujano y nos va a explicar cuándo interviene un neurocirujano en un accidente cerebrovascular. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a ustedes. El doctor comentaba recientemente que el manejo de estos pacientes definitivamente es multidisciplinario. El éxito en el tratamiento de los pacientes con una enfermedad cerebrovascular, pienso que radica mucho en eso, en que la trate en conjunto desde la llegada de la emergencia el neurólogo, el neurocirujano, el radiólogo, el fisioterapeuta. Entonces creo que desde el inicio la evaluación por el neurocirujano es prudente. Bien, ¿cuándo deberíamos ir a una cirugía? O usted, bueno. Hay criterios muy bien establecidos cuando el accidente cerebrovascular necesita tratamiento quirúrgico. En primer lugar, a través del examen físico y el estudio de imagen, determinar si es isquémico o hemorrágico, como previamente lo mencionábamos. En cuanto a los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos, hay criterios bien establecidos del tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando el tratamiento quirúrgico va destinado a resolver la causa del mismo, ¿no? Entonces, en primer lugar, clasificarlo y en función de la clasificación, encasillarlo, clasificarlo y guiarlo al que es susceptible al tratamiento quirúrgico. Ok, bueno, vamos a las imágenes. Tenemos aquí un ejemplo de ACV isquémico. Este es isquémico, doctor. Sí, fíjese algo, en los pacientes con deterioro neurológico, con una disfunción neurológica focal por un accidente cerebrovascular, comentábamos que el primordial es el estudio de imagen, la tomografía simple de cráneo para determinar si hay sangre o no y en función de esto instaurar el tratamiento específico. Ya aquí tenemos un paciente que dio tiempo a todo este protocolo inicial y incluso se hizo un estudio de imagen que es ponderado en difusión, una resonancia ponderada en difusión, incluso también tiene estudios vasculares como vemos en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? En la imagen lo que se ve en el estudio ponderado en difusión arriba es una imagen que brilla, blanca, hiperintensa, en difusión que corresponde a un área de isquemia. El área blanquita que está señalando el cursor es el área que corresponde al sitio donde no llegó la sangre. Definitivamente en difusión, en este tiempo en resonancia, es una isquemia cerebral. Aquí ya estamos frente a una isquemia cerebral. Y lo corroboramos con el estudio vascular abajo, donde pues, se demuestra la vascularización cerebral y la ausencia de flujo justo donde está la flechita roja. En el lado contralateral, la carótida muestra su bifurcación conservada, pero en el lado afectado vemos que hay ausencia de flujo del contraste a los vasos distales, ¿no? Definitivamente esto es un paciente con un ACV isquémico, no llegó sangre al territorio vascular, a ese territorio cerebral, y la terapia específica va a depender del tiempo de instaurado los síntomas, ¿no? Decíamos que hay una ventana terapéutica entre 4 y 6 horas, y en función de la condición clínica del paciente y de la comorbilidad se instaurará el tratamiento o fibrinolítico o trombectomía mecánica o tratamiento médico antiplaquetario dual o monoterapia, pues en función de las condiciones clínicas generales del paciente. Bien. Aquí tenemos, aquí sí vamos a cirugía, ¿correcto? La cirugía, siempre el criterio quirúrgico va correlacionado tanto la imagen como las manifestaciones clínicas. Es decir, yo a partir de una imagen aislada no puedo definir que el tratamiento definitivamente es quirúrgico. Si correlaciono esto con las manifestaciones clínicas del paciente y establezco el protocolo, pues decido con mayor precisión. Esta imagen en particular, la que veíamos, muestra una isquemia muy extensa en territorio de cerebral media derecha. Entonces, posiblemente clínicamente también se correlaciona con un paciente en mal estado general. Esta imagen, fíjese, el área roja delimita el área de isquemia, el área donde no llegó sangre en un momento determinado y ya es un área de penumbra, de isquemia cerebral avanzada. Aquí el problema, además de la disfunción de ese tejido cerebral, es un tema de espacio.
La cavidad craneana es una cavidad rígida que no soporta volúmenes adicionales y esto, por el fenómeno inflamatorio, genera un volumen adicional que el cerebro no tolera. Ajá. Entonces entramos en un cuadro de hipertensión endocraneana por una cavidad rígida que a veces es refractaria al tratamiento médico conservador y es ahí donde el neurocirujano, entonces a través de una craniectomía descompresiva, si fuese el caso, brinda espacio a una cavidad para disminuir la hipertensión refractaria. Bien, ¿cuánto dura esta cirugía y qué riesgos tiene? En caso de la hemicraniectomía hay una diferencia importante en cuanto al pronóstico, si el accidente cerebrovascular es izquierdo o es derecho y si el paciente es diestro o no. En función de estos detalles pues va el pronóstico, pero esta cirugía en términos generales puede durar entre 6 y 8 horas en la actualidad, ¿no? en nuestro país. Tengo pacientes con muy buen resultado, el resultado no es de un momento a otro, estos son pacientes que en la mayoría de las ocasiones pues necesita tratamiento fisiátrico extenuante y continuo, ¿no? Ajá. Pero tengo muy buenas experiencias con pacientes que son sometidos a hemicraniectomías, que ya recordemos esto es fases muy avanzadas de accidentes cerebrovasculares. Ojalá nunca lleguemos a esto. El objetivo de estas charlas y el objetivo de la educación es precisamente tratar de evitar en lo posible que el paciente llegue a fases tan avanzadas de la enfermedad. En fases avanzadas de la enfermedad, bueno, tenemos el recurso de la hemicraniectomía, pero el objetivo pues es tratarlo antes de llegar a esta Además, fase porque avanzada. puede haber como una deformación, ¿no? Luego de la cirugía. La hemicraniectomía, sí, teóricamente es extirpar por lo menos 16 centímetros de cráneo. El tejido cerebral se mantiene conservado, o sea, uno no toca el tejido cerebral. Hay algunas técnicas quirúrgicas que intentan anastomosar estructuras vasculares para garantizar la reperfusión, pero la definición de la hemicraniectomía es un tema de espacio y se logra a través de la extirpación de 16 centímetros del cráneo correspondiente donde hizo el evento, para mejorar la cavidad rígida y brindar pues, mayor perfusión cerebral. Ah, bien. Y a lo largo de su carrera, doctor, ¿ha habido avances tecnológicos en esta cirugía o en la realización? Sí, y que se traducen estadísticamente en muy buenos números. En la actualidad hay neurointervencionismo, por ejemplo, hay tratamientos como trombectomías mecánicas a través de microcatéter, que sin incisiones grandes llegan por el territorio vascular y extirpan el trombo responsable de esta isquemia cerebral. Todo de la mano con el tiempo del inicio de los síntomas, y por eso quiero ser enfático en esto, ¿no? Una vez que la población reconoce el ACV, porque generalmente se reconoce en casa, pues que tengamos las herramientas para acudir a la brevedad y en el centro médico especializado, pues discernir, ¿no?, cuál es la terapéutica indicada. Pero sí, definitivamente en la actualidad hay técnicas muy avanzadas que se traducen estadísticamente en bienestar. Bien, está la craniectomía descompresiva. ¿Hay otra? En el caso del ACV isquémico, en fases avanzadas con ACV isquémicos extensos, la hemicraniectomía descompresiva es una medida heroica para regular la presión intracraneal. Es decir, trata una consecuencia importante de un ACV isquémico extenso. Pero el tratamiento específico del ACV isquémico en etapas iniciales puede ser a través de terapias fibrinolíticas, que es tratamiento médico, o trombectomías mecánicas endovasculares. Repito, la hemicraniectomía se reserva para fases muy avanzadas refractarias al tratamiento conservador inicial. Es decir, en un ACV isquémico, el tratamiento quirúrgico nunca es el de elección en las primeras ¿Y en cuanto al hemorrágico? El hemorrágico también tiene criterios muy bien establecidos cuando el tratamiento quirúrgico es lo que necesita el paciente, en función del volumen de la hemorragia, la ubicación de la hemorragia, la etiología de la hemorragia. La hemorragia cerebral que está asociada a hipertensión arterial tiene una ubicación particular. La hemorragia cerebral que está asociada a un aneurisma cerebral tiene una ubicación particular. La hemorragia cerebral que está en un compartimiento que se llama subdural tiene una etiología que, como decía el doctor, generalmente es traumática. Entonces, en la hemorragia cerebral, el tratamiento quirúrgico tiene criterios bien establecidos en función de la ubicación de la hemorragia, del volumen de la hemorragia y de la etiología de la hemorragia. Bien, doctor, para finalizar, y generalmente, luego de pasar por una cirugía, porque lamentablemente se llegó a la cirugía, ¿cuáles serían las recomendaciones posoperatorias para las personas? Sí, en primer lugar, un buen estudio etiológico, es decir, el paciente tuvo un ACV isquémico o hemorrágico, definir realmente cuál fue la causa. Y si es un factor modificable, pues ser enfático en modificarlo, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad, cosas que podamos nosotros hacer para modificar el curso natural de estas enfermedades, ¿no? Hay factores que lamentablemente no podemos modificar, como decía el doctor,
como la edad, la etnia, la carga genética, pero poner énfasis en lo que podemos modificar. Si el paciente tuvo un ACV isquémico y está asociado a hipertensión arterial o a sedentarismo, bueno, modificar los factores de riesgo que nos llevaron a esta condición. Ana María Garófalo, @dra.garófalo. Bueno, vamos a hablar de los ejercicios para recuperar la movilidad luego de sufrir un accidente cerebrovascular. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenos días. Lo importante no es recuperar la movilidad como tal, sino la funcionalidad. Muchas veces los pacientes nos preguntan, ¿y va a volver a mover? ¿Me va a poder volver a mover? Y yo, bueno, sí, a lo mejor puedes mover, a lo mejor puedes ir ganando en movilidad, pero lo más importante es que con la movilidad, con la secuela que queda el paciente, pueda hacer sus cosas personales, como vestirse, asearse, abotonarse y caminar. Ah, bien. Entonces, te llega un paciente. Hola, Ana María, bueno, ya estoy en mi terapia. Generalmente te quedan, los pacientes tuyos son crónicos. Me comentaste. La mayoría de los pacientes son crónicos por la dinámica de salud que tenemos acá. Siempre me llegan pues entonces referidos de un médico internista, de un neurólogo, de un neurocirujano, donde ya se ha estabilizado su lesión. Para nosotros puede ser, lo podemos atender también en etapas agudas, un poquito más temprana esa atención, y allí pues sí tenemos una diferenciación en el tratamiento si el paciente es un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, e incluso si es un ACV de la parte posterior, como te mencionó el doctor Orlando, porque son pacientes que quedan con mucha falta de coordinación y equilibrio. Bien. Y después, ya más adelante, ya que la lesión está estabilizada y que la medicina y las otras especialidades han podido hacer la estabilización de la lesión y que quede con menor consecuencia posible, pues entonces nosotros vamos a trabajar con las potencialidades que tiene ese paciente. Lo principal es prevenir las complicaciones. Las complicaciones es que el paciente pues, pierda su capacidad funcional, pierda su capacidad para atenderse él mismo, pierda su capacidad para hablar, para comunicarse, para moverse, para agarrar objetos, para tener actividades laborales incluso, y para incluso tener todo lo que es su integración en la familia. Bien, ¿cómo inician estos ejercicios cuando van a tu terapia? Bueno, primero en medicina física y rehabilitación en fisiatría no todo solo es ejercicio. Nosotros hacemos un abordaje bastante completo del paciente, como te decía, desde lo mínimo individual hasta lo social, por decirlo de una forma rápida. Y va a depender entonces de cuál es la secuela que nos está trayendo, o la dificultad que nos está trayendo el paciente. Por ejemplo, tenemos pacientes, como se mencionó también, que quedan con parálisis facial. Entonces allí sí se hacen ejercicios y actividades y estimulaciones y adaptaciones también para la estimulación de la musculatura facial. Hay diferentes ejercicios que por una persona que se les desvía los rasgos faciales, pues hay ejercicios para hacer simetría, para activar la musculatura. Hay personas que no pueden abrir el ojo, esos son ejercicios para favorecer esa musculatura. No solo se pierde la movilidad, también se afecta muchas veces la visión o el campo visual y también la sensibilidad. Entonces, esas áreas de sensibilidad se trabajan de diferentes formas. Por ejemplo, hay pequeños instrumentos que pueden ser en casa, que por eso los estoy mostrando por acá, que son cosas sencillas que podemos hacer en casa, y se hace en una estimulación vibratoria en la zona donde está la falla de la sensibilidad. Igualmente puede hacerse en la zona del lado de la cara, si es la cara que está afectada. Con sensibilidad también podemos trabajar con este tipo de pelotitas, que son pelotas sensoriales, que también sirven para trabajar el área afectada. Eso es la parte sensitiva y lo que sería la parte facial. Entonces tenemos pacientes que dejan de mover el brazo o dejan de mover la pierna. Ahí pues hay diferentes ejercicios para mantener. Ya, antes de irnos al cuerpo, vamos a empezar con la cara que la gente, bueno, le queda como un poquito y es como, digamos, La cara más es importante porque activo. es lo más visual. Sí, entonces correcto. muchas veces a la persona le cuesta incorporarse a la parte laboral por la parte visual. Estamos hablando de maestros, docentes, bueno, personas de la comunicación en general. Allí pues se trabaja con ejercicios que son los ejercicios de la mímica facial, porque son el nervio facial es el que se afecta y el nervio facial es el que nos hace reírnos, el que nos hace ponernos bravos, el que nos hace sorprendernos. Entonces es la estimulación de ese nervio con hacer esas actividades o como exagerar
hacer ok. exagerado. O sea, como exagerar. exagerar, aquí como que lo que más puedo, abrir lo más que puedo. Con ejercicios son ejercicios, eso sí es un poquito más dirigido, no es tan sencillo Claro, como decir que vaya y hágalo frente al Hay espejo. un tiempo, por ejemplo, cuando están contigo y vamos a hacer estos ejercicios de la cara. Por ejemplo, le dices, sube los ojos, sube las cejas. Por lo general ríete. trabajamos con repeticiones. Ok. Trabajamos con repeticiones y se trabaja también con mantener el movimiento. O sea, no es que voy a subir 1000 veces, sino subo, mantengo. Hay diferentes técnicas que bien. se realizan. Pero sí ayuda mucho que el paciente se coloque frente al espejo, vaya también con un especialista para atenderse, Ajá. porque hay diferentes técnicas que se realizan. Técnicas de inhibición, técnicas de estimulación. Hay técnicas también con vendaje neuromuscular que se puede colocar para favorecer la simetría y activar la bien. musculatura, o inhibir la musculatura la que queda sana, queda como contraída. Entonces también esa musculatura hay como que llevarla otra vez a su simetría. También la persona puede quedar con defectos que es que se le sale la saliva, porque los músculos de la boca no están con un tono adecuado. Entonces también se trabaja que la persona use pitillo, hay ejercicios para soplar, para favorecer la musculatura. Una cosa muy frecuente que nos llega es que la gente dice que mastique mucho chicle. Eso no debe ser. Muy importante. Aprovecho la oportunidad de tu audiencia para eso. Tú los ves a la persona con una bola de chicle y le duele la cabeza y le duele la mandíbula, y eso no tiene nada que ver con la parálisis facial. Bien. Ok, entonces ahora nos vamos al cuerpo. Ok, bueno, dependiendo del cuerpo va a pasar que la persona puede tener afectado la mitad de su cuerpo. La mitad de su cuerpo, y puede ser predominante o el miembro superior o el miembro inferior. Entonces ahí se va a estimular, como te decía al principio, para prevenir complicaciones. Las complicaciones es que lo que yo no muevo se me va a quedar inmóvil y se me va a quedar pegado, por decirlo de alguna forma. Entonces hay diferentes ejercicios para estimular la amplitud articular. Hay diferentes ejercicios que los podemos hacer con elementos sencillos en la casa, con un palito de piñata. Se pueden hacer diferentes cosas para mantener la movilidad. Igualmente, como te decía, se afecta también la coordinación. Cuando se afecta la coordinación, incluso el miembro superior, de cosas muy pequeñitas, a veces trabajamos con cosas pequeñitas como de unir, de juntar una cosa con la otra. Aquí estamos trabajando lo que es la pinza, que también se pierde la movilidad de la mano, y la coordinación de unir una cosa con la otra. También hay objetos que podemos trabajar con cositas que sean apilables, de esta forma o de esta forma, que también pueden ser vasitos, que también los podemos tener en la casa, y puede la persona ir haciendo algo. Muchas veces vemos que nuestros pacientes que tuvieron un evento cardiovascular, los vemos tirados en la casa, sentados en una silla, no se pueden mover. Entonces hay muchas cosas que podemos ir haciendo en casa para que se estimulen sus actividades. Por ejemplo, 3 pelotitas, en su caso las sacan de la bolsita, y jugar con ellas, pasárselas de la mano a la otra. Hay estas plastilinas o gomas de resistencia que se pueden usar frecuentemente, y vemos también frecuentemente que las personas cargan la pelotica en la mano. Esa es otra de las cosas que quiero aprovechar para decirle a tu audiencia, que no debemos cargar la pelotica en la mano, porque si yo dejo la pelotica en la mano todo el día, la mano me va a quedar con esta forma. Entonces yo puedo hacer un poco de este ejercicio y puedo hacer otros ejercicios donde yo pueda movilizar completo. Ellos van a hacer el ejercicio contigo, Ana María, en un tiempo que no se determina. El tiempo de la duración en la rehabilitación va a depender de diferentes factores, tanto los factores sociales, de integración, psicológicos, hay deterioro cognitivo, pero siempre buscamos el objetivo de nosotros, la meta de nosotros es la funcionalidad del paciente. En la medida que el paciente sea funcional, ¿qué significa funcional? Que pueda hacer sus cosas por sí mismo, que pueda vestirse, que pueda incluso desarrollar ya sus habilidades para que pueda atender a otras personas, ya se considera que el paciente está de alta por rehabilitación. Bien, están contigo y también pueden hacer los ejercicios en la casa. ¿Todos los días? El proceso de rehabilitación, la medicina física en general, la idea es que uno aprenda de eso, mejore sus capacidades y ya todo lo que quede allí lo absorba y lo lleve para el futuro. Incluso también lo que es la parte de la marcha, que también se trabaja bastante, se puede trabajar coordinación y marcha. Podemos poner huellitas o pisadas en
en un pasillo de la casa, que preferiblemente la persona tenga con qué agarrarse y pueda desarrollar, mejorar su marcha. Bien. Se activó. Muchísimas gracias, Se Ana activó. María. Bueno, estamos a la orden. ¿Dónde estás? En estos momentos, bueno, me consiguen por las redes sociales, la que diste doctora.garófalo por Instagram y también por reab.uri, rab.uri.